siempre debemos portarnos bien, hacer lo que nos corresponde y no molestar a los demás porque las consecuencias pueden ser muy graves. Ñoño y el chavo se encontraban jugando en el patio de la vecindad un fin de semana como cualquier otro. No había duda de que Ñoño estaba exageradamente contento por alguna razón, mientras el chavo no se encontraba tan emocionado como él, más bien tenía un semblante de preocupación que nos daba a entender de que lo que jugaban era una travesura de mal gusto. Ñoño lanzaba sin piedad huevos a la casa de Jaimito, justificando que lo hacía para comprobar su puntería, ya que la puerta de la casa de Jaimito queda en un segundo piso subiendo las escaleras, y lo que quería lograr era darle al número de la puerta. Después de varios huevos lanzados y sin lograr el objetivo principal, solo quedaba un solo huevo y Ñoño le dijo al chavo, mira chavito, queda un solo huevo y lo que vas a hacer es intentar darle al número de la puerta de la casa de Jaimito, vamos, yo sé que puedes. El chavo lo miró algo enojado y después de observar el huevo en sus manos le dijo a Ñoño, te crees muy malote lanzando huevos a casas ajenas, no es así. Además de no tener puntería eres un asco de persona, ¿lo sabías? La sonrisa en la cara de Ñoño desapareció y después le respondió, chavo, lo que te pasa es que eres un cobarde al cual le da miedo enfrentar las adversidades y los posibles problemas en los cuales te puedes ver involucrado. ¿Acaso me estás diciendo que no puedes encarar a Jaimito y decirle que solo jugábamos? El chavo le dijo, es fácil para ti decirlo, pero siempre terminas llorando cuando te regañan, y te aprovechas de Jaimito ya que él es un anciano muy cansado y sabes que él no te hará nada. Ñoño tomó al chavo y le dijo, acepta que eres un cobarde chavito. El chavo se quedó parado con el huevo en la mano mientras Ñoño se iba caminando lentamente a la salida de la vecindad. El chavo volteó a ver la casa de Jaimito, llena de huevos embarrados y después volteó lentamente a ver a Ñoño y notó que caminaba riendo y con felicidad, como si lo que hubiera hecho hubiera sido correcto. El chavo se enfureció, y estaba a punto de tronar el huevo en sus propias manos por la tensión que estaba sintiendo por el coraje, pero en eso reaccionó y se lo aventó a Ñoño con todas sus fuerzas dándole en la cabezota. Ñoño giró lentamente para mirar al chavo y con una cara de asombro poco a poco fue tornando un gesto de furia, acto seguido empezó a respirar agitado y con fuerza, a causa del coraje. El chavo se quedó parado y se le quedó viendo, pero al notar el enfado de Ñoño, empezó a preocuparse. Ñoño se lanzó a correr a toda velocidad hacia el chavo. El chavo reaccionó y se metió a la casa de Don Ramón que por suerte estaba abierta. Don Ramón estaba echándose una siesta en el sillón y cuando escuchó que alguien entró se levantó asustado, pero cuando vio al chavo se tranquilizó y luego enojado le dijo, chavo, ¿qué te pasa? No puedes entrar así a las casas, me acabas de despertar, y lo peor es que, estaba soñando que era novio de la rubia Margot, y que éramos bastante famosos, todos nos tomaban fotografías en la alfombra roja. Pero llegaste tú y lo echaste a perder. El chavo se encontraba agitado detrás de la puerta, y después de poner el seguro empezó a caminar para atrás mientras miraba la misma puerta, ignorando por completo a Don Ramón. Don Ramón no entendía del todo qué estaba pasando, pero después de analizar al chavo y su comportamiento, logró deducir que alguien o algo lo estaba siguiendo. Fue entonces que Don Ramón se levantó del sillón y después le dijo, ¿de quién estás escapando, chavo? ¿Acaso alguien quiere hacerte daño? El chavo por fin después de tranquilizarse un poco le dijo, Ñoño está detrás de la puerta y no va a dudar en golpearme cuando la abra, así que por favor manténgala cerrada y no la abra por ningún motivo. Don Ramón le dijo, no exageres chavo, no es para tanto. Después de decir eso se acercó a la puerta y la abrió rápidamente sin pensarlo, listo para encarar a Ñoño, pero por alguna razón, Ñoño ya no estaba ahí. El chavo seguía alejado de la puerta, porque temía que Ñoño estuviera en alguna parte del patio esperándolo. Don Ramón salió y echó un vistazo por encima a todo el patio, incluso se asomó al pasillo y no vio a nadie, todo parecía estar en calma. Después volvió a entrar a la casa y le dijo al chavo, pues parece que ya se ha ido, ya no hay nadie en la vecindad. El chavo no le creía del todo, pero aún así salieron ambos de la casa para revisar. Tardaron alrededor de 15 minutos, buscando hasta por detrás de las macetas, pero al final confirmaron que ya no estaba Ñoño ahí.
Pasó el tiempo y ahora era de noche. Jaimito estaba llegando a la vecindad después de un día largo y cansado de trabajo. Se dirigió a su casa, y mientras subía las escaleras, se dio cuenta de que había un cochinero tanto en el piso como en la puerta. Además se desprendía un olor a huevo podrido muy fuerte. Se quedó estático mirando aquel desastre mientras los grillos sonaban y un fuerte viento empezaba a soplar. Bajó la cabeza mirando al suelo, y después de levantarla se dijo a sí mismo, no entiendo por qué siempre soy víctima de las travesuras de los niños. Creen que ven en mí un blanco fácil ya que estoy viejito, y tienen razón, no tengo la suficiente fuerza como para darles su merecido y prefiero evitar la fatiga. Después de ese discurso Jaimito entró a su casa sin limpiar aquello, después se dirigió al sillón y se sentó, se quedó mirando a la nada en un silencio casi absoluto mientras los grillos sonaban al fondo. Después se dijo en voz baja, esto debe detenerse, no puedo seguir permitiendo que me traten así, tengo que hacer algo al respecto. En eso se levantó del sillón y se dirigió a la cocina en busca de unas velas. Encontró un total de 3 velas y posteriormente las colocó encima de la mesa. Después sacó un libro que tenía en una estantería en el rincón de la casa que aparentemente estaba muy dejada de lado y abandonada, pero aún así tenía varios libros, y entre ellos sacó uno que llamaba la atención al instante. ¿Cómo invocar a la Ayuwoki? Jaimito apagó las luces y la única luz que se veía en la sala era la de las 3 velas, que por cierto era una luz muy sutil, que solo alumbraba la mesa y los alrededores. Jaimito abrió el libro que estaba sobre la mesa y comenzó a darle una lectura rápida y de manera general, prestando atención solo a lo más importante del libro, en el cual había un pequeño ritual que trataba de cómo invocar a la Ayuwoki de manera efectiva y garantizada. Lo que Jaimito tenía que hacer era dar 10 vueltas sobre sí mismo, sin caerse ni agarrarse de ningún lado, y posteriormente al estar mareado decir, Ayuwoki yo te invoco. Después de haber dicho eso, lo último que quedaba por hacer era soplar las velas hasta dejar el lugar en oscuridad total. Jaimito concluyó con el ritual dejando todo en oscuridad en la cual había un silencio inigualable, donde solo se escuchaba la respiración de Jaimito, pero a los pocos segundos algo más se empezó a escuchar. Alguien estaba en la casa de Jaimito, aparentemente aventándose los prohibidos. Aquel bailarín obviamente no podía ser otra cosa que el mismísimo Ayuwoki. Después la escena se enfoca en la cara de Jaimito mientras tornaba una sonrisa malvada, y posteriormente dijo, Ayuwoki, necesito que me hagas un gran favor. Al día siguiente doña Florinda sacó a tender su ropa, y mientras lo hacía se dio cuenta que había un sombrero negro tirado en medio de la vecindad. Volteó para todos lados, creyendo que el profesor Girafales estaría en un lado del patio de la vecindad, pero cuando se encaminó hasta el sombrero para recogerlo, lo analizó y dijo, este no parece ser un sombrero del profesor Girafales, qué extraño que esté tirado aquí. En eso salió don Ramón de su casa con un poco de sueño, parecía que se acababa de despertar, y cuando vio a doña Florinda tendiendo su ropa se le acercó y le dijo, oiga doña Florinda, ¿usted no escuchó unos gritos en la madrugada? Algo así como un grito de mujer muy raro. Doña Florinda lo observó fijamente y después le dijo, yo no escuché nada en la madrugada, pero curiosamente encontré este sombrero negro en medio del patio. Don Ramón lo tomó y después dijo, es un sombrero muy bonito, pero no se lo he visto a nadie en la vecindad, ni siquiera al profesor Girafales. Pasó el tiempo y ahora era de noche, una noche tan oscura como ninguna otra. Jaimito estaba en su casa ajustando y arreglando una estatua muy rara de Michael Jackson. Después de terminar de decorarla y vestirla dijo, espera, me hace falta el sombrero negro, según yo sí lo compré, pero ¿dónde lo habré dejado? Se quedó pensando por un momento y al final dijo, tal vez se me olvidó comprarlo. Bueno, no hay problema, creo que aún así mi obra maestra se ve espectacular. La noche anterior en la que Jaimito había invocado a la Ayuwoki, lo invocó de manera espiritual, es decir, en forma de fantasma, el cual no era perceptible para el ojo humano, sin embargo el espíritu siempre estuvo ahí. La estatua estaba en medio de la sala, al parecer estaba construida con metal, como una especie de animatrónico, solo que no tenía batería y no podía moverse. Jaimito estaba muy despreocupado, y recurrió a hacer el mismo ritual que había hecho la noche anterior.
Pero esta vez cambió un poco las palabras diciendo al final, Ayuwoki, quiero que les arrebates la vida, a todo aquel que me haya hecho una travesura de mal gusto. Jaimito se levantó de la mesa y fue a prender la luz, después se dirigió a la sala y se puso enfrente del Ayuwoki. Se le quedó mirando fijamente a la cara y el cuerpo, para ver si notaba alguna diferencia, y en un momento dado, el Ayuwoki movió la cabeza. Jaimito se asustó tanto que saltó para atrás cayendo en el piso. Lo volteó a ver de nuevo y el Ayuwoki parecía haber cobrado vida. Después Jaimito se levantó lentamente, y alejándose de él decía en voz baja, creo que esto está mal, esto va a terminar muy mal. Justo en esa noche, entró el señor Barriga junto con Ñoño a la vecindad, y ambos iban en dirección hacia la casa de doña Clotilde. Estando enfrente de la puerta el señor Barriga le dijo a su hijo, tienes que esperarme aquí afuera, voy a arreglar unos asuntos con doña Clotilde, no me voy a tardar mucho, no te preocupes. Ñoño asintió con la cabeza y se quedó solo en el patio cerca de la casa de doña Clotilde mientras esperaba a su papá. Mientras tanto, en la casa de Jaimito todo parecía seguir igual, hasta que de pronto se apagaron las luces, dejando toda la casa bajo la oscuridad. De repente el Ayuwoki salió corriendo a gran velocidad, escapando de la casa de Jaimito. Mientras Ñoño esperaba a su papá, vio de reojo que alguien había salido de la casa de Jaimito y cuando enfocó la vista, vio al Ayuwoki observándolo fijamente. Ñoño no lograba comprender así que se dio la vuelta para tocar la puerta de doña Clotilde, después se volvió a dar la vuelta para mirar al Ayuwoki, pero este estaba parado al inicio de las escaleras, dejando saber que el Ayuwoki solo se movía cuando no lo miraban. Ñoño cerró los ojos por unos 5 segundos y los volvió a abrir para confirmarlo, pero esta vez se llevó la sorpresa de que el Ayuwoki ya no estaba ahí. Todo parecía estar en su lugar y por un momento Ñoño pensó que era una alucinación, hasta que vio que la puerta de la vecindad estaba abierta. En ese momento salió Jaimito de su casa, volteando a mirar a los alrededores de la vecindad con la esperanza de encontrar al Ayuwoki. Pero lo más seguro era que el Ayuwoki había escapado de la vecindad. Después de unos segundos, el señor Barriga salió de la casa de doña Clotilde y le dijo a Ñoño, ¿qué pasó hijo? ¿Por qué te veo tan asustado? Ñoño le respondió, no es nada papá, lo que pasa es que a veces me da miedo estar solo. Después se pusieron en marcha hasta la salida y en eso el señor Barriga alcanzó a ver a Jaimito afuera de su casa, se le quedó viendo y después le dijo, que se le perdió Jaimito, porque anda de chismoso. Jaimito se metió a su casa y cerró la puerta lentamente no sin antes decirles lo siguiente, cuídense mucho señor Barriga, cuídense mucho. El señor Barriga y Ñoño salieron de la vecindad dirigiéndose al carro, se subieron y ambos se abrocharon los cinturones, listos para irse. El señor Barriga acomodaba los espejos laterales y cuando se dispuso a acomodar el espejo retrovisor, entre la oscuridad alcanzó a ver a alguien. El señor Barriga se quedó quieto y en voz baja le dijo a Ñoño, hay alguien detrás de nosotros. Ñoño volteó a ver y... Mientras tanto Jaimito hacía un ritual para detener la maldición el cual funcionó. El espíritu del Ayuwoki se desprendió del muñeco de metal, antes de que hiciera un desastre sangriento. Dejando el animatrónico desparramado en el asiento de atrás, desprendiendo un olor a metal oxidado.